Hola, seguidor de Cristo, nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo en Efesios 6, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que le pido a Dios que me dé palabra para compartirte un poco de Efesios capítulo 5, que nos va tocando en esta seguidilla. Habíamos hablado de la antibiblia, no sé si lo viste, te recomiendo que lo veas, ese video de la antibiblia. Y hoy seguimos con Efesios capítulo 5, el famoso pasaje: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué precioso pasaje, ¿eh? Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Pero a ver, vamos a explicar un poco, porque es largo, es un poquito largo el pasaje, y está muy relacionado con lo que vimos en la segunda parte del capítulo 4, ¿sí? Así que a ver, vamos a, como siempre, a pedir a Dios que nos dé palabra, que nos dé luz para interpretar su palabra. Que la palabra de Dios corra, 2 Tesalonicenses capítulo 3, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Vamos a hablar la palabra de Dios porque eso es lo que nos llena, nos edifica, nos llena del Espíritu Santo, nos llena de alegría, nos llena de paz, de fe, de felicidad, de plenitud. La palabra de Dios. Hablará mi boca tus dichos, dice Salmo 119, 172. Hablará mi lengua, mejor dicho, hablará mi lengua tus dichos. La palabra de Dios, seguidor de Cristo, es lo que nos hace crecer. Como siempre decimos, no hay atajos. Tenemos que buscarla y eso es lo que vamos a compartir en este video. Que no sé cuánto va a durar porque es mucho lo que hay para decir de Efesios 5, pero vamos a tratar de pedir el auxilio. Porque ustedes saben que el que nos enseña la palabra de Dios, como vimos en el capítulo 4, es Jesús, es Dios. Él es el que nos va enseñando. Si en verdad habéis sido enseñados por Jesús, decía el capítulo 4, habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Él es el que nos enseña en nuestra mente. Se cumple lo que profetizó el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31, del nuevo pacto. Pondré en su mente mis leyes y las escribiré en sus corazones. Y nadie le va a decir a otro, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Él mismo nos enseña, Él pone sus leyes en nosotros. El nuevo pacto se está cumpliendo en el pueblo y en el cuerpo de Cristo. Porque Dios pone sus enseñanzas y todos los conocemos, todos sus hijos lo conocemos. Así que eso es lo que vamos a avanzar en esta meditación de Efesios 5. Vamos a imitar a Dios porque somos sus hijos amados y vamos a andar en amor, como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sello distintivo del cristiano es entrega, es renunciar al egoísmo. Antes sí, cuando no conocíamos a Dios, lo único que nos quedaba es el egoísmo, es vivir para nosotros mismos, para nuestros propios caprichos, placeres, deseos, ignorando totalmente a los otros. Pero ahora Dios dice, imiten a Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando el Señor vino a este mundo, cuando estuvo predicando, enseñando, vivía una vida de entrega hacia los demás. No vivía para su propio placer. Él dijo, yo no he venido para ser servido, yo vine para servir. Y en Juan capítulo 13 se saca la remera como un esclavo, se ata la toalla, palangana y a lavar los pies de sus discípulos como un esclavo. Pero no estaba haciendo un acto como diciendo, bueno, excepcionalmente estoy haciendo esto. No, ese es Cristo. Ese es el que nos lava los pies. Él es el que viene como siervo, como esclavo, a servir, a entregarse, a dar su vida. Y lo sigue siendo así, exactamente así, y quiere que nosotros seamos así. Ese es el sello distintivo del cristiano. Imiten a Dios, sean imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Fíjense, ese estilo de vida, de entrega sacrificial, de empobrecimiento propio para enriquecer a otros, eso es una alabanza para Dios, es una adoración, es la verdadera adoración, como vamos a ver más adelante, acciones de gracias. Ese sacrificio y esa vida de Cristo fue una adoración al Padre. Y nuestra adoración, como siempre decimos, está bien las canciones, la música espectacular de adoración, está bien, esa es una adoración, pero también nuestro estilo de vida es una adoración a Dios. Nuestro estilo de vida en tanto que es una vida de entrega, de amor sacrificial por los que nos rodean. Es una ofrenda y un sacrificio de olor fragante para Dios, nuestra vida. Si imitamos a Dios, más o menos esto es lo que dicen estos versículos, pero después arranca y empieza a decir lo que no corresponde a la vida de un verdadero seguidor de Cristo, lo que no corresponde. Pero miren, puedo caer, estaba pensando, antes de grabar el video, bueno, explicar la segunda parte del 4, la primera parte del capítulo 5 de Efesios, y caer en la simplicidad de decir, bueno, Dios quiere que hagamos esto que es bueno y que no hagamos aquello que es malo, porque básicamente eso es lo que dice el pasaje. Pero le preguntaba al Señor, y me preguntaba, viendo Efesios, ¿cuál es la verdadera luz para entender estos pasajes? Está bien, tenemos que hacer esto que es bueno, tenemos, como dice la parte del versículo del final del 4, vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es cierto, tenemos que hacer eso, tenemos que imitar a Dios, eso como la parte de lo bueno que tenemos que hacer. Y después vamos a ver todo lo malo que no debemos hacer. Pero es eso, ahí se agota el significado. Y a ver si en breves minutos podemos
decir lo siguiente. Cuando vamos a leer una porción de la Escritura, está el tema de la interpretación, ¿sí? No podemos tomar un pasaje y sacar una enseñanza, un principio, algo, sin ver el contexto. Tenemos que hacer una correcta y coherente interpretación, ¿sí? Y tenemos que pedir al Espíritu que nos ayude, que nos guíe. Y entonces, viendo un poco el contexto de Efesios, quiero decirte esto. Está bien, Efesios 5 y el final del 4 dicen, no hagan lo malo, hagan lo bueno, pero no se agota ahí. No es simplemente eso, sino que si uno ve el contexto de Efesios, uno ve cómo arranca el capítulo 1, 2 y 3, y entonces en esos capítulos está la posición espectacular que Dios nos dio en Cristo. Nosotros no hicimos nada, no hicimos mérito, no hicimos nada, y Dios, por su espectacular y las riquezas de su gracia, nos dio una posición, un estatus sentado en los lugares celestiales con Cristo, perdonados, limpios, sin mancha. Escuchamos la buena noticia de Dios. Él nos dio su presencia, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la garantía de las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así termina el capítulo 1. Sí, pero nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjense, te quiero llevar a que veamos juntos y nos alegremos en el estatus, el estado, el llamado, la vocación que tenemos como hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos adoptados en la familia de Dios. Dios nos predestinó, nos fijó un destino de antemano para que seamos hijos de Él, dice Efesios. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Sí? Después del capítulo 2, Pablo ora para que esos destinatarios de su carta sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia, la supereminente grandeza de su poder, todo lo que Dios nos regaló y nos dio, y todas esas cosas constituyen lo que es nuestra identidad, lo que somos en Cristo. Eso es lo que Cristo nos hizo. Está bien, no lo podemos ver. Si nos comparamos con cualquier otra persona, decimos, ¿cuál es la diferencia? No son cosas que se ven en el mundo visual físico, pero sí son cosas espirituales y realidades mucho más opacas, contundentes que las cosas que podemos ver y que son una realidad en tu vida y en mi vida. Porque así es como Dios nos hizo y como Dios nos ve, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la experiencia cristiana siempre va a ser de cosas invisibles, que nunca se va a ver nada, nunca vamos a ver nada. Sí. Por ahora estamos en fe, por fe andamos, dice la palabra de Dios. La vida cristiana es una vida de fe, es una vida que asume, que cree sin ver, ¿sí? Pero no va a ser siempre así. Un día vamos a ver a Cristo y vamos a ver y tocar la herencia, el universo, la tierra, las riquezas infinitas de la creación preciosa de Dios que vamos a heredar todos los hijos de Dios. Ese es el cielo, tierra, herencia, lo que Dios nos va a dar y un día lo vamos a tocar, ya no va a hacer falta más la fe. Pero por ahora tenemos realidades que Dios nos dice en su palabra, que poseemos y que son parte constituyente de nuestra identidad. Nosotros no las podemos percibir con nuestros sentidos, pero Dios nos dice que es así. Limpios, perdonados, adoptados hijos suyos, redimidos, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, nos perdonó, nos limpió. Somos aceptos en el amado, Él nos acepta. No estamos más enemistados, estamos en paz con Dios, como dice Romanos 5. Así que todo eso constituye cuál es nuestra identidad, nuestra posición delante de Dios. Es una posición, por eso arranca bendecido con toda bendición espiritual en los lugares. O sea, con toda bendición. O sea, ya del estado en que estás vos, seguidor de Cristo, y que estoy yo en Cristo, más arriba no podemos estar. ¿Sí? Porque Él nos bendijo con toda bendición. Esa es nuestra posición. Y entonces, no voy a seguir con esto porque si no, pero pueden leer el capítulo 1, 2 y 3, y ahí está resumido. Nos dio vida cuando estábamos muertos, nos resucitó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo lo que Dios nos regaló. Y después capítulo 3, nos hizo participar de su único y definitivo pueblo. Somos ciudadanos del pueblo de Dios. Somos el Israel de Dios. Y después termina el capítulo 3 con el amor, las dimensiones del amor, y que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Si después lo pongo rápido este video, esa parte va a salir muy rápida, pero bueno. Pero después el capítulo 4 arranca de lo que es el pueblo de Dios, el Israel de Dios, la iglesia, con Cristo a la cabeza, y cómo Dios está administrando hoy su pacto de amor con su pueblo redimido, a través de la iglesia, a través de los dones, a través de cómo Él organiza su iglesia, siendo Él la cabeza. Y los dones, y cuál es el propósito hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y así, si querés saber cuál es tu posición en Cristo ahí, lee Efesios 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y después, la primera parte del 4, ahí donde Dios organiza su iglesia, su pueblo. Entonces, en este contexto, tenemos que analizar y ver por qué Dios nos dice, hagan lo bueno y no hagan lo malo. Hagan lo bueno porque es lo que corresponde a su estatus, a su posición en Cristo. Por eso tenemos que hacer lo bueno. Es como, bueno, vamos a poner este ejemplo que estaba pensando. Hay una película que se llama Un príncipe en Nueva York. Y con un actor muy conocido, afrodescendiente, pero no me acuerdo el nombre. Ya te lo estás acordando vos, porque es muy conocida la película. Y en África era un príncipe, hijo de un rey. Y bueno, decide venir a un pueblo, a una ciudad muy pobre, de escasos recursos de Nueva York. Y trabaja de empleado en un negocio de hamburguesas. Y él limpiaba el piso, pero él sabía que él era rey. Él era hijo del rey, él era príncipe. Y el punto de la película es que
muestra la película cómo él, a pesar de que está en circunstancias de un trabajo muy básico, muy elemental, sin embargo, y circunstancias que lo rodean muy estrechas, muy carentes, sin embargo, él sigue, es consciente de quién es hijo del rey, es un príncipe y está en Nueva York en un lugar, bueno, ese es el punto de la película. Y esa película es una perfecta ilustración de lo que es la realidad del cristiano. Porque nosotros tenemos que, por fe, saber cuál es nuestra identidad. Nosotros somos príncipes también, somos hijos del rey, somos hijos de Dios. Y entonces, en esta idea es que Pablo dice, bueno, hagan lo bueno y eviten hacer lo malo. Ya no corresponde que hagan lo malo que ahora vamos a ver, a describir, vamos a ver cómo él lo describe. En ese contexto, no es lo mismo decir, hagan lo bueno, no hagan lo malo, que decir, miren, tienen una posición espectacular, insuperable, y entonces condúzcanse, anden a la altura de esas circunstancias, vivan y estén a la altura de esas circunstancias, vivan en consecuencia de lo que son. Ese es el punto acá de Efesios. Entonces, por eso dice, pues, sed pues imitadores de Dios. O sea, por tanto, por todo lo que dijo en la segunda parte del capítulo 4, por tanto, entonces imiten a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Así que, dicho esto, vamos a ver entonces, acá positivamente dice, sean imitadores de Dios, anden en amor. Este es el punto. 1 Corintios 13, el amor. El amor, pero no amor de corazoncito, romántico, emojis de amor, de corazón, sino amor de entrega. El amor de Cristo, entrega y dejar de a poquito abandonar el propio amor propio y vivir egoístamente y poder trascender esa fuerza gravitacional de nuestro egoísmo y poder mirar al otro y entregarle algo de lo nuestro, material, espiritual, de lo que sea. ¿Sí? Ese es el punto del cristiano, andar en amor, andar en amor. Entonces, primero en los primeros capítulos decía el famoso Watchman Nee, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, esa es nuestra posición, estamos en la mesa del Rey, estamos con el Rey, estamos con Jesús, estamos en su presencia, estamos reconciliados con Él, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y ahora, andad, ahora vivan de acuerdo a esa posición, a ese estatus. ¿Sí? Así que, introducción larga. Pero ahora vamos a ver, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ahora viene lo que no corresponde con nuestra identidad, no corresponde. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, hacer trampa para aprovecharme del otro, eso es truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. A ver, vamos de vuelta. Dice, pero fornicación, o sea, pecados sexuales. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 habló de la lascivia, del desenfreno sexual? Fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. A ver, digamos una palabrita de esta frase, acciones de gracias. Muchas veces queremos dar gracias a Dios. Una de las interpretaciones de esta frase, acciones de gracias, es esta. Las otras también son válidas. A través de las acciones que yo hago, es mi agradecimiento a Dios. Yo a Dios no le tengo que pagar su perdón, la vida eterna, todos los regalos que nos dio. No se lo tengo que pagar porque no tiene precio. El precio lo pagó Cristo en la cruz. Lo que nosotros podemos es darle gracias. ¿Y cómo le damos gracias? A través de una canción, de una oración, está bien, pero también podemos hacer acciones de gracia. Que nuestra vida y nuestras acciones sean un agradecimiento a Dios, acciones de gracia. Eso es lo que tiene que signar, caracterizar la vida del cristiano. Pero no estas 6 anteriores cosas. Fornicación. A ver, digámoslo de una vez. El tema sexo es algo creado por Dios, es algo sagrado, santo, no tiene nada de malo. Es algo precioso que Dios creó para que se disfrute en el núcleo de la sociedad, que es el matrimonio, la familia, en el matrimonio. A través del sexo viene la procreación, pero también el disfrute de la pareja. Es un premio que Dios da a las parejas, sean creyentes o no, de disfrute mutuo. Porque si no, es muy difícil la convivencia matrimonial, y el paso de los años, todo lo que en el matrimonio, en la familia hay que atravesar y sufrir para sacar adelante una familia. Entonces, Dios da este premio, esta compensación, el disfrute sexual, pero en el marco del matrimonio. Entonces, todo lo que sea disfrute sexual fuera de ese marco es fornicación, es adulterio, es contrario a lo que Dios quiere. Entonces, antes del matrimonio, fuera del matrimonio, fornicación, eso no va en la vida cristiana. No va en el sentido de que con tal de yo obtener gratificación o placer, ponga el placer como un Dios en mi vida, como una idolatría. Porque ahora vamos a ver, fíjense que dice avaricia, que es idolatría. Eso no corresponde. En la vida del cristiano no tiene que haber otra adoración que no sea adorar a Dios. No tenemos que adorar al placer, no tenemos que adorar a fornicación, ni obviamente mucho menos toda inmundicia sexual, no lo tenemos que fuera, totalmente ajeno a la vida de un cristiano. Pero ojo también, porque esto sí es más común, la avaricia, la adoración a los bienes materiales. Eso dice,
siempre lo repite después más adelante, avaricia, que es idolatría. Ojo, ojo, porque los cristianos no tenemos que amar y desear y adorar y rendirle culto a nuestras posesiones y a nuestro dinero. Todos los recursos, las posesiones que Dios nos da, más o menos, todo tiene que estar a los pies de Dios, entregado y consagrado para que Él lo use como es su deseo y como Él quiera. Todos nuestros recursos, como decíamos en el capítulo anterior, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaja haciendo con sus manos lo que sea bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muchas veces para eso nos da recursos Dios, para poder compartirlos, no para gastarlos en nuestro propio placer, ¿sí? Porque si no, ahí estamos, en cierta forma, adorando el placer y adorando las riquezas, adorando las cosas materiales. Entonces, en conclusión, el cristiano tiene todo consagrado y entregado a Dios, porque ya está completo. No necesito riquezas para completarme, porque necesito algo. Ya estamos completos en Él, ya lo tenemos a Él y estamos llenos de Dios y de su presencia y de su propósito, ¿sí? Nuestra realización, en todo caso, es que su propósito se cumpla en nosotros, en esta tierra, ¿sí? Poder hacer la voluntad de Él en nuestra vida y en nuestro tiempo y en nuestro lunes, martes y en cada día y en cada año hasta que estemos en la presencia de Él. ¿Está? Entonces, resumiendo, porque tenemos una identidad espectacular, insuperable en Cristo, entonces nuestra conducta tiene que estar a la altura de esas circunstancias. Entonces, fornicación, toda inmundicia y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. No dicen no lo hagan, ni siquiera bromeen, ni siquiera hablen de eso. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No santos en el sentido de santito, de buenito, de que se hace el santo, sino como conviene a santos, quiere decir justamente esa posición que Dios nos dio. Nos hizo santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que somos en Cristo. Santos y sin mancha. Esa es la posición insuperable que tenemos en Él. Por lo tanto, no nos conviene. No conviene a santos fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Nuestra vida tiene que estar caracterizada porque nuestros actos son una forma de agradecer a Dios. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tremenda esta sentencia. Claro, ¿por qué? Porque un verdadero cristiano que está lleno del Espíritu Santo no va a vivir para su propio placer. No va a ceder al adulterio, digamos, a desviar la persona que está casada, a desviar la vista de otra persona que no sea su pareja, porque no, lo que más quiere es honrar a Cristo, honrar a Dios. Y fornicación, inmundicia, obviamente. Todo lo que sea la inmundicia sexual y pecaminosa, eso está totalmente fuera de la conducta cristiana, porque está lleno de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Está lleno de la palabra de Dios, su deseo es agradar a Dios, su deseo es que el plan de Dios se cumpla en su vida. Vive para Dios, vive adorando, orando, conociendo a Dios. Eso está totalmente fuera. Y la avaricia, que es idolatría, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Claro, porque el reino de Cristo y de Dios no es un reino futuro, un reino a la forma humana, una monarquía. El reino de Cristo el reino de Cristo y de Dios es el gobierno de Cristo en nuestra vida. Cristo es nuestro rey, gobernante, nuestro regente. Y nosotros alegre y voluntariamente nos sometemos a su voluntad. Y le decimos, Señor, quiero que venga tu reino, como dice el Padre nuestro. Venga tu reino de vida. Ese es el reino de Cristo y de Dios. Sí, sé que hay otras interpretaciones que hablan de un reino futuro, etcétera, etcétera. Pero el reino de Cristo, el reino de los cielos que se ha acercado, como predicaba el Señor, es su reino, su gobierno, su señorío en la vida del cristiano. Y el cristiano, voluntariamente, después de ver que Él fue a la cruz y dejó su sangre en la cruz para salvarme, entonces responde el cristiano entregándole toda su vida y su voluntad a su señorío y al gobierno de su palabra en su vida. Obviamente, el que puso toda su vida a la obediencia de la palabra de Dios, del señorío de Cristo, no va a acceder a fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Obviamente, lo que está diciendo es una obviedad. Y entonces dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas, por fornicación, inmundicia, avaricia, por todas estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay para hablar para largo. Así que, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, como tontos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí termina el capítulo. No termina, termina la primera mitad. Después, en un próximo episodio, vamos a ver, someteos unos a otros en el temor del Señor. Pero hasta aquí llegamos, si no, se hace muy largo. Pero, recapitulando, tenemos una posición en Cristo y tenemos que vivir a la altura. Tenemos que vivir a la altura. Sed imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor. Andad como hijos de luz, dijo más adelante. Anden en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo. Pero fornicación, toda inmundicia y avaricia, que es idolatría, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No es un cristiano el que hace eso. O si lo es, está, no sé, en una situación de mucha oscuridad. Dice... No seáis pues partícipes con ellos. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo estábamos, como leímos en el capítulo 4, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. En la vanidad de nuestra mente. O sea, sin saber para qué estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Perdidos, a veces en lo que se llama el hedonismo, adorando solamente el placer. Solamente lo que nos da placer, eso es el norte de nuestra brújula. Era el norte de nuestra brújula. Pero ahora Dios dice, no, ahora sean imitadores de Dios. Pónganse la toalla, la palangana y a lavar los pies de nuestro prójimo. A servir, a dar la vida, a negarse a sí mismo alegremente. No es, se va a frustrar mi vida porque no puedo seguir el placer. En realidad, si adoramos el placer, el hedonismo, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, si adoramos eso, terminamos vacíos. Pero si imitamos a Cristo, imitamos a Dios, entregando la vida como Él la entregó, ahí la ganamos. Como dijo el Señor, el que pierda su vida, ese la hallará. Pero el que quiera ganar su vida, la perderá. Ese es el camino cristiano, seguidor de Cristo. Vamos, te animo. Y me animo yo también. Tenemos que seguir adelante, que nuestra fe no decaiga. Por el contrario, que crezca, siguiendo y alimentándonos con la palabra de Dios, ¿sí? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda... miren, el fruto del Espíritu está en un triángulo, en un área triangular. Es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí está el triángulo. Justicia, bondad y verdad. Todo lo que está dentro de este triángulo es fruto del Espíritu. ¿Sí? Lo que está fuera de este triángulo, lo que está fuera de bondad, justicia y verdad, eso es no es la voluntad de Dios. Pero todo lo que está dentro de este triángulo es la voluntad de Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así podés comprobar esto que estoy haciendo, que quiero hacer o que quiero arrancar, o esta conducta que estoy teniendo, es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Está dentro de este triángulo de lo que es el fruto del Espíritu? Ahí te das cuenta al toque. Si está fuera de bondad, justicia y verdad, no es el fruto del Espíritu, hay que abandonarlo. No corresponde a nuestro estatus, no corresponde a la posición que Dios nos dio. Siempre lo repito, nos lo dio por gracia. No es porque nosotros hayamos hecho algo. No tenemos que mirar al que está perdido como, yo soy mejor porque yo hice mérito y vos no lo hiciste. No, es un misterio. Dios nos eligió, nos escogió, nos iluminó, nos perdonó y todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Andad como hijos de luz y no participéis en las obras de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas. Esto no es para andar como un fariseo señalando a todo el mundo, sino que mi vida y mi conducta, muchas veces silenciosa, tiene que ser una reprensión para la persona. Reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Que tu vida y mi vida sea una luz por la forma en que tenemos de vivir, de conducirnos, que haga que las otras personas vean y se sientan que sus malas obras son puestas en evidencia por tu luz. Por eso el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Tenemos que ser luz. Andad como hijos de luz, porque todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis ignorantes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, ¿sí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. Y miren lo que es, esta parte me encanta, cómo debemos vivir los cristianos, llenos del Espíritu, ¿sí? Hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto no es para que andemos hablándonos con canciones, con himnos, pero sí que nuestra boca sea llena de su alabanza todo el día, como dice el Salmo. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿sí? A veces no tenemos la posibilidad de estar, por el contexto de las personas que nos rodean, no podemos andar cantando como locos, porque quizás a la otra persona le molesta, pero sí podemos hacerlo en nuestro corazón, estar alabando al Señor, cantando una canción o una oración, y de esa forma somos llenos del Espíritu, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y miren lo que dice ahora, y con esto terminamos. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Dando gracias por todo. Por lo bueno, sí, gracias Señor. Y por lo malo, también. Gracias Señor por esta adversidad que me ha tocado. Gracias por esta enfermedad. Gracias por este dolor. Gracias por esto que me está ocurriendo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre
en el nombre del Señor Jesucristo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces tenemos que dar gracias a Dios. Como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Ahí tenemos un cristiano del Antiguo Testamento, una persona llena del Espíritu Santo que se dio cuenta de sus circunstancias adversas, pero dijo, Dios tiene el control total de mi vida. ¿Sí? Y acá dice el apóstol Pablo, y está encadenado cuando está diciendo estas palabras, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Así que te invito a que sigas repasando Efesios 5 en adelante. Andad como hijos de luz, dice el subtítulo ahí de la Biblia. Anden como hijos de luz, ¿sí? Imitando a Dios, porque tenemos que vivir de acuerdo a esa vocación con que fuimos llamados, ¿sí? Como decía el capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? Sean imitadores de Dios, desvístanse del viejo hombre, renuévense en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sean imitadores de Dios como hijos amados, anden como hijos de luz, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, hagan acciones de gracias, ¿sí? Sean llenos de Espíritu, den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, basta porque si no se hace muy largo. Pero bueno, le dedico este video a mi hermano Juan, que hemos estado charlando y orando, y ojalá que para él, para mí y para todos los que estén en este desafío de crecer en la fe, en el conocimiento de Cristo, podamos crecer a través de este libro, Efesios, y de este capítulo en particular, ¿sí? Acuérdense cuál es nuestra posición, hijos del rey, como el príncipe en Nueva York. Nosotros somos príncipes en este mundo contrario a Dios, pero nosotros tenemos que vivir y transitar y andar como hijos de luz en consecuencia de lo que es nuestra posición en Cristo, nuestro estatus que Él nos dio, repito, no porque nosotros tengamos algún mérito, es porque Él quiso bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por escuchar.